Vamos a estar todos en Lucas capítulo 2, desde el versículo 41. Lucas capítulo 2, desde el versículo 41. Y hoy vamos a estar viendo el tema, una familia piadosa. Una familia piadosa. Si bien es cierto que la historia de la humanidad registra los nombres de muchos hombres y mujeres que llegaron a ser personas ejemplares en algunas áreas, a pesar de que no tuvieron la dicha de contar con una familia espiritualmente saludable, lo cierto es que familias espiritualmente fuertes producen hijos espiritualmente fuertes. Familias con graves problemas formarán hijos problemáticos. Recientemente, en una investigación que se publicara en El Colombiano, a una universidad local investigó acerca de las causas que están provocando en los jóvenes la inclinación hacia el consumo de drogas, y se encontró que más del 50% de los jóvenes universitarios que caen en el flagelo de las drogas vienen de familias disfuncionales o que han crecido en casas con muchos problemas familiares. Esto comprueba que de manera correcta la vida en el hogar es un factor determinante que ejerce una influencia poderosa en los hijos, para bien o para mal de ellos. Y esto es lo que estamos viendo en el caso de Jesús, el Hijo de Dios, pero que también era el Hijo del Hombre, es decir, 100% hombre. En su condición humana, Jesús necesitó de una familia que lo criara y que lo criara bien. Y hoy vamos a estar meditando en Lucas del 41 al 52. Y vamos a estar viendo un poco más de la calidad de hogar en la cual creció Jesús, el niño Jesús. Y para una mejor comprensión del texto, lo he fraccionado en 4 partes. Lucas 2, versículos 41 y 42, una familia piadosa. Una familia piadosa. Lucas, el versículo 43 al 47, una compañía piadosa. Jesús, infante, ahí está, en compañía de los doctores de la ley. Una compañía piadosa. Versículos 48 al 50, un negocio piadoso. El niño Jesús dice que a él le es menester estar en un negocio piadoso, es decir, en los negocios o la casa de su padre. Y el versículo 51 y 52, una sujeción piadosa. Una sujeción piadosa. Pero hoy solo vamos a estar viendo los versículos 41 y 42. Una familia piadosa, en la cual se desarrolló nuestro Salvador, el niño Jesús. Dice en el versículo 41 que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, que cuando Jesús llegó a la mayoría de edad, que se consideraba para esa época 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Vamos a estar meditando solo en estos 2 versículos. Dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La santa ley de Dios demandaba que los varones debían viajar a 3 fiestas importantes. Debían ir a la capital de Judea a 3 fiestas importantes, que eran la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La ley de Dios demandaba que todo varón judío debía ir a esas 3 fiestas. No tenemos tiempo para ir a los textos, pero para los que les gusta tomar nota, pueden escribirlos y en su casa pueden verlos. Éxodo 23,
Éxodo 34 y Deuteronomio 16. Allí está el mandato que Dios da a los varones para que vayan una vez al año o una vez en su vida, vayan a estas 3 fiestas. Y ahora, para esa época no existían los medios de transporte que hay hoy. Voy a repetirlos: Éxodo 23, Éxodo 34 y Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, 16. Para esa época no existían los medios de transporte que hay hoy. La gente por lo general andaba. Los que tenían dinero, que eran ricos, andaban en camellos. Los de clase media andaban en burro. Y los de clase baja, a pie. Así que no era muy fácil desplazarse en grandes distancias. Por lo tanto, se requería que los varones por lo mínimo fueran a una fiesta. Y por lo general se escogía la fiesta de la Pascua, que era una de las más importantes de estas 3. Así que los varones escogieron, los que estaban lejos, ¿no? Escogieron ir a una fiesta, y posiblemente la más importante, que era la Pascua. Este fue el caso de José. José escogió ir anualmente a la fiesta de la Pascua. Él anualmente iba con un corazón devoto y presto a esta fiesta. Pero, aunque la ley no requería que las mujeres fueran, sino que obligaba a que los hombres fueran, pero yo pienso que era más fácil para un hombre transportarse en una distancia tan larga, donde a lo mejor le tocaría cruzar ríos, arroyos, desiertos, enfrentarse con el calor del mediodía y luego enfrentarse con el frío extremo que hace por la noche. No había hoteles ni sitios donde hospedarse de una forma fácil, y una mujer siempre necesita más de estas cosas que un hombre. Para un hombre le es más fácil desenvolverse en estas situaciones inhóspitas. Así que la ley no exigía que los varones fueran con las esposas. No obstante, aquí vemos que a la fiesta de la Pascua no solamente iba José, sino que iba María. Realmente esta era una familia piadosa. María se exponía a todos los sacrificios que significaba hacer un viaje tan largo, y ella iba anualmente con su esposo. José había decidido que toda su casa serviría al Señor, tal como lo había hecho antes alguien que tiene un nombre parecido, que se llamaba Josué. Josué, en medio de un pueblo caracterizado por gente y padres descuidados en la adoración al Señor, él dice en Josué 24:15: y si a ustedes les parece mal servir al Señor, entonces escojan hoy a quién ustedes quieren servir. Si a los dioses a quienes ustedes sirvieron cuando estaban en Egipto, al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo he tomado una decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esta fue la decisión que tomó José. La ley dice que solamente yo debo ir, que solamente yo estoy obligado a ir a la fiesta. Pero yo he decidido que yo y mi casa serviremos al Señor, y todos vamos a ir a la fiesta. Todos vamos a ir a ese encuentro anual con nuestro Dios. José había aprendido que la vida cristiana, la devoción a Dios, que la religión pura debe ser un asunto familiar. No solamente yo y Dios, debe ser un asunto familiar. José había comprendido que la casa que es edificada sobre bases espirituales firmes es una casa que permanecerá firme, que nunca será destruida, como dice Proverbios capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia
se afirma. Y esto es lo que hacía José. Quería tener una casa firme, una familia firme, y por lo tanto debían tener una vida espiritual firme. Y entonces él lleva a su esposa a las fiestas. José, que ya hemos estado viendo que la Biblia nos lo presenta como un hombre justo, había asumido con total responsabilidad su función sacerdotal en la casa, de manera que él no hallaba pleno gozo estando en una fiesta donde se adoraba a Dios, donde solo estuviera él. Su máximo deleite estaba en que su familia también participara de estos encuentros anuales con el Dios que les había redimido de Egipto. Él no hallaba pleno gozo aprendiendo la santa ley de Dios si su familia no estaba presente, creciendo al mismo tiempo que él. Por eso es que la Biblia nos lo presenta como un varón justo y piadoso, porque eso es algo que caracteriza a un hombre que es conforme al corazón de Dios. No descuida el crecimiento espiritual de su casa. Recuerden que Dios dijo de su ancestro Abraham: porque yo sé que mandará, ¿a quiénes? A sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado de él. Y José era un hombre que imitaba a los santos de la Biblia, y por lo tanto, este hombre le enseñaba a su casa, a su esposa, a sus hijos, el temor a Dios. Él recordó lo que caracterizó a la vida del santo Job. El santo Job, la Biblia nos lo presenta como intercediendo todos los días por sus hijos. Ofrecía sacrificios ante Dios, como dice en Job 1:5, esperando encontrar la limpieza de los pecados suyos y de su familia. La Biblia nos presenta a hombres justos como David y Salomón, quienes dedicaron buena parte de su existencia para instruir a sus hijos en la sabiduría y el conocimiento de Dios. A pesar de que eran reyes, que eran hombres muy ocupados, ellos aprovecharon el tiempo y guiaron sus casas en un hogar piadoso, en una vida piadosa, en una vida de devoción al Señor. Por cierto, Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 8, le dice a su hijo y a todos: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Él era un padre que le daba instrucción a sus hijos. La madre estaba entrenada en el conocimiento bíblico y también le estaba dando instrucción espiritual a sus hijos. Por cierto, el apóstol Pablo le insiste en mostrar a las iglesias locales que cuando vayan a escoger o a seleccionar a un hombre para ser anciano o para ser pastor, una de las primeras cosas que deben ver es su casa, su hogar. Pues un hombre descuidado en traer a su esposa, en traer a su casa a la comunión con el Señor, en la obediencia a su santa ley, ese hombre no está cualificado para ser un líder en la iglesia. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5 dice que la iglesia local solo debe fijarse en varones que gobiernen bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice Pablo: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que José, el padre de Jesús, se convierte en un modelo para todos nosotros los varones creyentes. En un modelo. Pero ¿qué podemos decir de María? Miren, María podemos decir que era una madre piadosa, una mujer piadosa, sujeta. Era sujeta porque ella encontraba deleite en adorar al Señor y acompañar a su esposo en un viaje tan agotador.
No le importaban los sacrificios que implicaba eso, pero ella se sujetaba a su esposo y lo acompañaba. Ella quería, se deleitaba en ir a la casa de Dios a recibir estas enormes bendiciones, sin caer en el terrible extremo idolátrico del catolicismo romano. Podemos decir que María es un modelo a imitar por las mujeres creyentes de todos los tiempos, sujeta a su marido y complacida en adorar al Señor en el templo, a pesar de los sacrificios que esto significaba para ella, tener que hacer un recorrido tan largo y en penosas circunstancias para una mujer. Lucas está presentándonos aquí lo que es una familia piadosa. Nos está presentando la familia en la cual se crió el niño Jesús. Dice que iban todos los años a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Miren, no importaba el clima, no importaba la situación económica, y un viaje tan largo era un viaje que implicaba muchos gastos. Para José implicaba dejar de trabajar por un tiempo, medio mes. Y usted sabe que si uno deja de trabajar 15 días y más para esa época, que no existían ni las primas, cesantías, pensiones, festivos y extras, era difícil. No obstante, la situación económica no afectaba, no impedía que ellos fueran al templo a adorar a Dios. No importaba si el día de la Pascua coincidía con el día del Padre o el día de la Madre. Para ellos lo más importante era adorar al Señor de manera especial en los días que Él había establecido. Y ahora, si esta familia hacía ese sacrificio para hacer un viaje tan largo y adorar a Dios en esos días que Él había establecido, no nos es difícil imaginarnos que ellos guardaban de manera devota el día del Señor. Si guardaban la Pascua, que significaba un viaje tan largo, mucho más guardaban el sábado como lo ordenaba la ley. Y no estamos suponiendo esto sin razón. Yo pienso que María, José, estaban entrenando a Jesús desde el viernes para que Él preparara su corazón, preparara su alma, se preparara para guardar el sábado de manera correcta, que Él diera adoración a su Padre Celestial. Lo estaban preparando para que el sábado se dedicara por completo a la adoración a Dios y el estudio de las Sagradas Escrituras. De seguro que el hogar donde se crió Jesús tomaba en serio el día de reposo y lo dedicaban no a estar acostados todo el día, sino a hacer lo que es correcto en el día de reposo, adorar y conocer al Señor. Por cierto, si José viviera en nuestro tiempo, yo pienso que él, un hombre justo y piadoso, consideraría una gran afrenta que en su casa la televisión fuera el instructor que preparara el corazón de la familia el domingo. Creo que José instruiría a su esposa para que haga las compras de mercado el otro día, menos en el día del Señor, en ese día que debe ocuparse por completo a la adoración a Dios y a las obras de misericordia. La Santa Ley en Éxodo 20, versículo 8 al 11, estuvo presente en el corazón de José. Y esta Santa Ley en Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días vas a trabajar y harás toda tu obra, todo lo que necesitas para tu sustento. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. José recordaba lo que dijo el profeta Isaías allá en el capítulo 58, versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia. Jesús aprendió a amar al Padre con sus padres, y de seguro que José y María, cuando llegaba el sábado, que era el día del reposo en la antigua dispensación, ellos le inculcaron a Jesús: mañana viene el día delicioso, mañana viene el día que es una delicia para Dios y una delicia para nosotros. El día, dice aquí, santo, glorioso de Jehová. Dice el profeta: y lo venerares, no andando en tus propios caminos, no buscando en este día tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Sabemos que la resurrección de Jesús estableció una nueva edad para el pueblo de Dios, de manera que el día de reposo fue pasado del sábado al domingo. Por lo tanto, nosotros los creyentes, los miembros del pacto, guardamos con total devoción este santo día, así como lo debió hacer la familia piadosa donde se crió Jesús. Dice en el versículo 42 que cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Bueno, cuando un niño varón cumplía 12 o 13 años, no hay mucho acuerdo al respecto, aunque la mayoría de los textos que consulté dicen que posiblemente era a los 13 años. Se consideraba que ese niño había llegado a la edad de la madurez, a los 13 años. Y por lo tanto, ese niño varón asumía la responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. De manera que los niños a esa edad debían empezar a asistir a las fiestas. Ya les dije que Dios ordenaba que los varones asistieran a las fiestas. Así que desde los 13 años, un niño asumía ya esa responsabilidad de estar yendo a las fiestas más importantes que se celebraban en Jerusalén. Y ahora, aunque los niños aprendían la santa ley en sus casas, porque la ley de Dios era clara, dice: y la repetirás estando en tu casa, al acostarte, al levantarte, cuando salieres. No obstante, era menester que los niños varones, cuando llegaban a esta edad que era considerada adulta, debían empezar a aprender más de la ley y a cumplir con todos los requisitos que la ley requería para un varón o para un miembro del pacto. Por lo tanto, a la edad de 13 años, a los niños varones se les denominaba los hijos de la ley. Los hijos de la ley, o lo que se llama en hebreo el bar mitzvah. Bar mitzvah. Y ellos entonces desde allí tenían una responsabilidad y un compromiso para con la ley. Así que aquí encontramos a una familia piadosa que está cumpliendo con la ley. Jesús ya va a cumplir la mayoría de edad, así que lo llevan un año antes para que vaya acostumbrándose. Están entrenándolo para que asuma con total responsabilidad su compromiso frente a la ley, cuando él se fuera a convertir en un miembro pleno de la sinagoga, y entonces debía ir a las fiestas de la Pascua. Y aquí vemos cuán cuidadoso era José en obedecer los preceptos de nuestro Dios. Miren, no solamente su esposa le va a acompañar, sino que Jesús, su hijo, primero le va a estar acompañando, y él quiere entrenarle. Todavía no ha llegado a la edad
adulta, pero quiere entrenarle un año antes para que él encuentre deleite en hacer lo que Dios manda. ¿Cuánta bendición tienen esos hijos cuyos padres son creyentes y piadosos? De manera que desde que ellos nacen están siendo instruidos para que en la medida que crezca asuman su responsabilidad frente a la ley santa del Señor. Mire, estos padres como José no son de los que dicen: oh no, hermanos, mire, no podemos presionarlos para que asistan a los cultos tan largos, para que estén escuchando esa predicación que se da en la iglesia. Mire, ellos todavía son pequeños. Si los presionamos, van a irse en contra de la religión. Así que mejor vamos a esperar más tarde para empezar a instruirlos en la fe, cuando ellos puedan comprender, asimilar todo esto que se dice. ¿Cómo van a estar en el sermón si ellos no entienden mucho de lo que se está diciendo? Bueno, José no era de esos padres. Y un padre piadoso no hace eso. Los padres que piensan así muy pronto van a ver la ruina de sus hijos. Muy pronto van a estar viendo que cuando ellos quieran traerlos a la iglesia ya no va a ser tan fácil, va a ser difícil. Incluso que no podrán estar atentos a la predicación si ellos vienen, sino que van a estar pensando en otra cosa. Así que José y su esposa prepararon a Jesús para este día desde su nacimiento. Yo sé que estos hombres piadosos empezaron a cumplir con la ley y a entrenar al niño para que asumiera con total devoción la llegada de esta época hermosa en la cual él iba a ser adulto, iba a ser declarado hijo de la ley. Jesús persistió en la enseñanza que había recibido desde su tierna infancia, así como dice Pablo que hizo Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. El apóstol dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Esto fue lo que puedo pensar, y creo que con razón, que hizo José y María con su hijo. Desde pequeño le entrenaron en el conocimiento de las escrituras. Y allí vemos la consecuencia. Luego, en el versículo 52, nos dirá que Jesús crecía en sabiduría. Bueno, la sabiduría está en el temor de Dios. La sabiduría está en obedecer sus mandatos. Y esto fue lo que José hizo con Jesús. Jesús, lo mismo que pasó con Timoteo, desde niño era instruido. No se le dejaba en casa. En el día del Señor se le traía. Es que está tan pequeño, y ese estudio de Hebreos que ni siquiera yo logro entenderlo bien. ¿Para qué lo llevo? Bueno, no pienses así, Padre. Tráelo. Yo sé que no entiendes muchas cosas, pero algo, mucho más que algo, el Espíritu Santo irá sembrando en sus corazones. Un padre creyente no solo se preocupa porque ellos se desarrollen en destrezas académicas, intelectuales, sino que a la par con su desarrollo físico e intelectual, un padre creyente quiere que sus hijos sean aventajados en cosas espirituales, así como lo era Cristo. José, estoy seguro que le enseñó a su hijo el arte que él conocía. ¿Qué era cuál? La carpintería. De seguro que José y Jesús se esforzaron por ser excelentes en su labor. Pero José no solamente se esforzó porque él fuera un buen y diestro carpintero. José también lo instruyó para que asimismo fuera alguien fuerte espiritualmente, aventajado en los asuntos espirituales. Por lo tanto, un niño a la edad de 13 años se convertía en la ley
en hijo de la ley, y eso era un evento importante para una familia piadosa. Era como hoy, cuando nuestro hijo llega a cierta comprensión espiritual y puede ser bautizado. Bueno, cuando ya llega a esa edad, ese bautismo que lo hace miembro responsable de la iglesia, es un momento de gozo, debe ser un momento de regocijo para una familia piadosa, porque ya él está asumiendo una responsabilidad en su comunidad local. Y ahora, en estos dos versículos no solo vemos la piedad y el sacerdocio de José, y no solamente vemos la obediencia y la piedad de la esposa, sino que también estamos viendo la obediencia de Jesús. Jesús era un niño de 12 años, ya iba a entrar a la edad adulta que se consideraba en ese tiempo. Jesús estaba entrando prácticamente a la adolescencia, una edad que es considerada traumática por algunos hoy. Bueno, existe la concepción de que es desde esta edad los niños, siendo que están pasando de su niñez a la adolescencia, sufren profundos cambios emocionales y la consecuencia es que se vuelven rebeldes a las instrucciones de los padres. Pero Jesús nos muestra que esto no tiene que ser así. No tiene por qué ser así. Esta edad no tiene que ser un tiempo de rebeldía. ¿Por qué? Todo lo contrario. Siendo que el niño pasará a una etapa de mayor madurez, entonces es cuando requiere escuchar con más diligencia las instrucciones de sus padres. En esta edad es cuando más se debe atender el consejo de Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9, donde Dios le dice a todos los niños y adolescentes que están aquí: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Jesús no rehusó la instrucción de su padre y con gozo aceptó ir a Jerusalén. Ay, pero qué cansón hacer un viaje tan largo. No, Jesús sabía que el viaje iba a ser largo, que allá no iba a estar en el templo jugando, que iba a estar escuchando la santa ley de Dios. No obstante, él siguió las instrucciones de su padre. De seguro que Jesús a esa edad, ya su alma pura, deseaba estar en la casa de su padre, como antes lo había dicho el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Jesús había aprendido en su casa a amar las puertas de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Amo, Jehová, las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Jesús había aprendido que ir a la fiesta de la Pascua era un momento de regocijo, incluso cuando iban en el viaje. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Bueno, Jesús nos es presentado aquí que va en una caravana de una multitud. Entendemos que era así, nunca iban solos, sino que siempre iban con mucha gente. Iban gozosos en un viaje de muchos días, iban gozosos a Jerusalén. Y la tradición nos dice que estos peregrinos iban cantando salmos, porque iban a ir a la ciudad del gran rey, porque iban a ir al templo de Dios, porque iban a ir a la casa de Dios, y esto era un momento de gran gozo y gran deleite. No me logro imaginar cuál fue la impresión que causó en el niño Jesús cuando vio por primera vez, aunque ya él había estado antes, pero en su tierna infancia, pero ya de una forma racional, pudo ver los hermosos edificios que conformaban el templo de Jerusalén.
No me imagino cuál sería la impresión de un niño acostumbrado a estar en el campo cuando llegaba a la ciudad del gran rey y ver el majestuoso templo de Jerusalén donde reposaba la presencia de Dios. No me imagino cuál fue su impresión cuando vio a los doctores de la ley enseñando las sagradas escrituras. Luego vamos a estar viendo que la impresión fue tan grande que él quiso sentarse en medio de los doctores de la ley. Y no para enseñarles, como algunos toman de aquí, sino para aprender de ellos. ¿Qué pudo sentir la inquieta alma de este niño al ver los rituales de los sacrificios que se hacían en el templo? Bueno, todo esto fue alimento para su corazón. Un día, ese ser crecería, sería adulto y sería el Cordero Pascual, que sería sacrificado en una cruz para dar su sangre, para redimir a todos los escogidos de Dios. Quiero hacer unas aplicaciones antes de finalizar. Y quiero empezar con los padres. Y quiero decirles, padres, que cuando digo esto, primero me lo estoy diciendo a mí mismo, porque yo también soy padre. Y cuando estaba preparando esta predicación, la palabra de Dios estaba hiriéndome. Y yo creo que algunos padres que están aquí, su conciencia es maltratada por la palabra de Dios. Quiero decirles, Padre, que la palabra nos confronta. La palabra nos reta a cumplir con nuestras responsabilidades espirituales para con nuestros hijos, para con nuestra casa. Y quiero decirte hoy, Padre, que estás aquí, y me lo digo a mí mismo, sigamos el ejemplo de José. Imitemos a José, quien animaba a su esposa para que le acompañase en sus visitas a la casa de Dios. En ese tiempo, como yo les dije, las mujeres no estaban obligadas a asistir a la fiesta, pero José no quería disfrutar solo de los manjares espirituales que recibía en la casa de Dios, sino que animaba a su piadosa esposa para que también asistiera. Y ella lo hacía con entusiasmo. José y María se regocijaron cuando su hijo pudo acompañarlos a las fiestas sagradas, de manera que lo prepararon con anticipación, lo instruyeron para que disfrutara eso. Quiero decirte aquí, apreciado padre varón que estás hoy, si tu esposa no quiere venir a los cultos, anímala, conquístala, ora por ella. No estés complacido viniendo solo a los cultos. Si no quiere hacerlo ya, ora por ella. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Anímala, conquístala para que ella venga. Ella también necesita del Señor. Apreciado Padre, no dejes a tus hijos en casa en el día del Señor, siendo instruidos por el diablo a través de la televisión o los amigos de la calle. Que tu corazón no esté completamente tranquilo mientras no puedas ver a toda tu casa adorando y sirviendo a nuestro Dios. Segunda aplicación. Para los que estamos aquí, que ya Dios nos ha concedido dar el paso del casarnos, y para aquellos que quieren casarse. El matrimonio es un estado vital para el ser humano. El matrimonio tiene un gran efecto sobre las almas de los cónyuges. Los dos pueden crecer o decrecer. Pueden acercarse al cielo o al infierno. Nosotros somos afectados por las compañías con las cuales andamos. Aprendemos sus mañas y aprendemos sus virtudes. Y esto es mucho más notorio en el matrimonio. Y quiero decirle a todos los casados o los que piensan hacerlo, que deben valorar bien estas cosas. Deben tomar ejemplo de la conducta de José y María y decidir hacer lo mismo que hacían ellos. Deben orar y leer la Biblia juntos. Deben ir a la casa de Dios juntos y hablarse unos a los otros de asuntos espirituales. Y sobre todo,
Debemos cuidar de no ser tropiezo y estorbo en el camino para que el cónyuge crezca en la gracia del Señor. Y tengo una tercera aplicación para los niños y jóvenes que están aquí hoy y que han escuchado esta predicación. Te pregunto, niño, adolescente y joven, ¿amas estar en la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente? ¿Te deleitas cuando te dicen en casa que vamos a asistir al culto en el día del Señor? O tal vez te identificas con aquellos impíos que aman más las cosas del mundo, las cuales conducen a la muerte o la destrucción. Quiero decirte hoy, niño, adolescente y joven que estás aquí. Quiero recordarte que si no amas la casa del Señor y sus cultos, entonces amarás las moradas de maldad, donde los hombres cultivan su propia destrucción. Te quiero preguntar, ¿cuáles son tus preferencias en el día del Señor, el domingo? ¿La televisión? ¿Dormir hasta tarde? ¿Salir al parque? ¿Salir de paseo? O tal vez como el joven Jesús, amas levantarte temprano para estar a tiempo en el culto y compartir con el resto de creyentes el gozo de adorar a Dios y conocerlo. ¿Amas cantar salmos, cantar himnos a nuestro Dios? ¿O más bien vienes como un espectador que se sienta indiferente a contemplar cómo los demás cantan y adoran a Dios? Quiero decirte, no imites lo malo, sino lo bueno. Imita al joven Jesús, quien siempre buscó las mejores compañías, no las peores. Él buscaba estar cerca de sus padres y de aquellos que le ayudaran a cultivar un espíritu piadoso que amara al Padre Celestial. Niño y joven que estás aquí, no sigas la corriente del mundo ni la compañía de aquellos que piensan que la vida cristiana es aburrida o tonta. Recuerda que ellos no quieren tu bienestar, buscan tu destrucción. Pero hay uno que vino a dar vida y a darla en abundancia, y ese es Jesús, el Salvador del mundo. Y a ti que estás aquí hoy, adulto, niño o joven, te digo, acude hoy a los pies de Jesús y suplícale que tenga misericordia de ti, que te perdone por haber estado en contra de su ley, que te conceda un corazón amante de lo bueno, de lo puro, de aquello que es bueno para la verdadera edificación. Demos gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra no solamente nos trae consuelos, sino que tu palabra también nos trae exhortaciones. Tu palabra también nos trae redenciones. Pero todo esto es con el fin de edificarnos y llevarnos a crecer. Señor, cuando estaba preparando esto y hoy cuando estaba dando este sermón en tu espíritu, me estaba redarguyendo y convenciendo de mi pecado, Señor. Porque no puedo decir que he imitado a José. Oh Señor, he sido negligente en ser un buen sacerdote en mi casa. Y yo sé que muchos de los padres que estamos aquí también confesamos delante de ti ese pecado, Señor. Hemos sido negligentes en instruir a nuestra esposa. Hemos sido negligentes en instruir a nuestros hijos. No hemos sido el mejor ejemplo, ni siquiera en el día del Señor. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú conoces nuestras limitaciones humanas, nuestra imperfección, nuestra debilidad. Como tú la conoces, Señor, y no para justificarnos, te suplicamos que nos perdones, porque no hay forma de justificarnos, sino solamente por tu gracia. Oh Señor, que tu sangre nos limpie a los padres que estamos aquí por este pecado de irresponsabilidad
en formar hijos y una casa piadosa donde tu nombre sea exaltado, donde las cosas espirituales sean veneradas y apreciadas por encima de todo. Perdónanos, Dios. Perdona, Padre, a las madres que están aquí, que no han sido muy sujetas a sus esposos, las cuales no han estado dispuestas tampoco a crecer espiritualmente al lado de sus esposos. Te suplico que también les des la gracia del perdón, pero que les ayudes por tu Espíritu para que imiten a María, una mujer sujeta y amante de lo piadoso, de lo bueno, de lo que a ti te agrada. Quiero suplicarte por los niños y adolescentes que están aquí, Señor. Ellos han pecado mucho contra ti cuando vienen al culto con mala cara, cuando vienen al culto obligados y no por un deleite que haya para estar adorando, cuando en su casa les invitan a participar